Damos inicio a esta presentación, a este webinar en vivo. Como siempre, nuestro compromiso desde ICDL Colombia es ayudar a los docentes y a las instituciones educativas a empoderarse para alcanzar de verdad una innovación en la educación. El día de hoy con un tema muy importante es cómo incluir la inteligencia de datos en la calidad educativa. ¿Qué es eso de inteligencia de datos? ¿Cómo podemos usarla? ¿Qué beneficios nos trae? Y para eso hemos invitado a Aide Bermeo Duque y a toda la gente de Professional Board que está ahí con nosotros para acompañarnos en esta presentación del día de hoy. Entonces, les quiero presentar a las personas que nos estarán acompañando en esta tarde. Aide Bermeo, ella es directora de programas de capacitación docente en Professional Board, es economista de profesión con especialización en literatura, textos e hipertextos, una especialización también en docencia universitaria, magíster en educación y cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector educativo. Es asesora para temas de educación y coordinadora de proyectos académicos en pruebas de estado para instituciones públicas y privadas. También nos está acompañando, ya los pueden ustedes ver ahí en la cámara, José Miguel Bermeo. José Miguel es fundador y CEO de Professional Board, mejores herramientas en tecnología para la educación. Listo, nuestros ponentes, buenas tardes. Buenas tardes. Demos inicio con el tema del día. Vale, Carolina, muchas gracias. Buenas tardes para todos, bienvenidos a todos los que nos acompañan en este webinar del día de hoy. El objetivo nuestro, poderles hablar de una nueva tendencia. Hoy veremos el tema de inteligencia de datos, un tema muy corporativo, que se habla en todas las empresas, pero muy poco y prácticamente nada se habla de este tema en el sector educativo. Este es el objetivo de hoy, entrarlos en una nueva tendencia y contarles un poquito de qué se trata. Vamos a hablar de calidad educativa, el concepto de calidad educativa frente a la inteligencia de datos, cómo lo podemos lograr, y vamos a hablar de plan de mejoramiento, cómo esa inteligencia de datos en el sector educativo y nos ayuda a mejorar la calidad educativa y nos ayuda con nuestros planes de mejoramiento dentro de nuestras instituciones educativas. Para finalizar, hablaremos un poco de los reportes, que es cómo por medio de esos reportes, ese buen manejo de la inteligencia de datos y cómo podemos manejar en nuestras instituciones la inteligencia de datos con algunas ayudas tecnológicas que manejamos y algunas herramientas que manejamos dentro de nuestra entidad o nuestras entidades, les pueden ayudar para todo esto, mejoramiento dentro de sus instituciones, mejoramientos en sus planes y por consiguiente pues más y mejor calidad, mejores herramientas en la educación. Los dejo entonces con Aide Bermeo, la experta en nuestro tema, nuestra directora de proyectos de capacitación docente y tecnológica en Professional Board. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio que nos permite la tecnología día a día. Nosotros en nuestras instituciones tenemos que normalmente estar atentos de muchísimas variables, de muchísimos factores. Nos miden con el ICE, es decir, con el índice sintético de calidad educativa. Constantemente tenemos que ver con las pruebas saber, con hacer reportes, por supuesto con esos análisis, porque necesitamos saber de nuestros estudiantes los niveles de desempeño, en dónde queda clasificado nuestro plantel, nuestra institución. Y como estamos hablando hoy de una educación que se dirige, se direcciona por competencias, pues entonces cualquiera diría, no, los datos ahí no tienen mayor injerencia, sino que nos vamos a concentrar solamente en el concepto educativo como tal. Pues no, las herramientas, los reportes, las cifras, las estadísticas como tal, cada vez son más válidas y más importantes en todos los procesos educativos, porque si nosotros no medimos, no podemos cuantificar esas variables que son eminentemente cualitativas, como lo es la educación como tal, porque la educación, como todos sabemos, ¿qué busca? Que las personas tengan unos mejores procesos de desarrollo a lo largo y ancho de la vida, y esa es la tarea de nosotros los maestros. Entonces, a esa
condición tan eminentemente cualitativa, entonces debemos nosotros considerar la inteligencia de datos. Definir esa inteligencia de datos pues implica una serie de condiciones, pero ante todo, ¿qué queremos hacer con esa inteligencia de datos en el contexto educativo? Es hacer una sumatoria de la tecnología, más las herramientas, más los procesos académicos, con el fin de tener unos datos consolidados que se nos han de convertir en información, que a la postre es el conocimiento consolidado para que podamos definir las estrategias que requerimos en los procesos de mejoramiento de la calidad, herramientas que podemos materializar en la pedagogía, en la didáctica, en la parte administrativa. Cada vez contamos más con herramientas tecnológicas que nos permiten inclusive fusionar lo administrativo, lo financiero, lo académico, una serie de reportes y de programas que facilitan nuestro trabajo como docentes, como directivos docentes, en aras de mejorar las condiciones. ¿Qué pasa cuando tenemos dificultades con la información? Nosotros podemos tener montones de información, de datos y de cosas juntas. Hoy hablamos de la economía del conocimiento, de la economía de la información, pero nada sacamos si tenemos eso como un factor más de producción, si no la sabemos utilizar, si no la consolidamos hacia la parte académica, que nos sirva para tomar decisiones acertadas. Cuando tenemos reportes, informes que son confiables, podemos hacer procesos mucho más efectivos, no procesos lentos, costosos, que dupliquen el trabajo y que no se revierta realmente en que nuestros estudiantes y nuestras instituciones sean cada vez mejores. Mientras que si utilizamos esos datos de la mejor manera, pues vamos a tener agilidad, cumplimiento a la norma, porque la ley, el decreto, las normas, todo lo que nos exige en términos de seguimiento de indicadores, el decreto 1025 del 2015, todo este tipo de cosas, pues nos están exigiendo cifras de todas maneras. Entonces, si nosotros tenemos esos datos bien organizados, pues vamos a tener mayor facilidad, por ejemplo, con la evaluación estudiantil. Hoy tenemos inclusive programas que nos facilitan las preguntas. Por supuesto, nosotros los maestros tenemos que saber hacer una pregunta, tenemos que saber concatenar la evaluación, preguntamos lo que enseñamos, pero también si se nos facilita, si se dan las pruebas externas que orienten y que encaminen también una mejor calidad, pues bienvenido sea. Entonces, vamos a lograr con esta forma de proceder, con un nuevo mecanismo, mayor eficiencia, control, gestión en la dirección, consolidar los perfiles de los estudiantes. Es decir, estas herramientas que tenemos a la mano nos lo facilitan. ¿Cuál es la arquitectura de las bases de datos? Pues aquí tenemos las fuentes de los datos, cómo tenemos acceso, cómo tenemos los listados, las evaluaciones, una serie de información que a veces uno no sabe qué hacer y se desaprovecha una cantidad de información. Pues entonces estas bases de datos lo que hacen básicamente es ubicarlos, organizarlos en un ETL, es decir, la extracción y la transformación de la información, para ubicarlos organizados y transformados en un repositorio al cual vamos a tener acceso docentes, directivos, padres de familia, en fin, la comunidad educativa como tal, en aras, como lo hemos dicho, de mejorar las condiciones. ¿Qué nos ofrece esa inteligencia de datos? Quisimos con don José Miguel trabajar con el ejemplo que de pronto es un poco más conocido, que es Oracle, que permite tableros de control interactivos, consultas muy puntuales, alertas de inteligencia, reportes operacionales, capacidad de integración. Es decir, puede uno con esta modalidad, con este modelo de datos, manejar diferentes situaciones. Ahora vamos a ver cómo articulamos esos datos con respecto a la calidad educativa, ¿verdad? Definir calidad educativa aún puede ser más difícil que las bases de datos, porque si hablamos de calidad, al igual que si habláramos en el tejido empresarial, es algo etéreo, no es tan fácil concretarlo. Por eso me permití hablar de lo que nos dice Verónica Edwards desde la UNESCO.
como un concepto de calidad, ¿verdad? Es decir, es ese compromiso que se tiene para mejorar al otro. Es la calidad, el valor está inherente al ser y por supuesto desde las instituciones educativas, desde la familia misma, siempre nos preocupamos porque tengamos cada vez una mejor condición de esa calidad educativa. Porque está claro que la calidad educativa, la educación, nos va a conllevar a procesos de desarrollo sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Entonces, los sujetos que están, esos niños, esas niñas, esos jóvenes, desde la primera infancia hasta la misma educación superior, están en ese proceso de formación, de mejoramiento. Si miramos los niveles de aprendizaje que están completamente amarrados a las condiciones de la calidad como tal, podríamos pensar en esencia, en estructura, en el nivel del estudiante y del sistema de aprendizaje. Cuando nosotros tenemos un estudiante al frente, partimos de unos conocimientos previos. No podemos pensar en condiciones de discriminación con ningún estudiante, con ninguna persona, independiente del sexo, la edad, la condición religiosa, cualquier cosa que estemos pensando, tenemos que considerar que la educación es eminentemente incluyente como tal. El entorno del aprendizaje, pues también es fundamental para que se pueda ir llegando a esa calidad educativa. En temas del sistema de aprendizaje, pues tendremos que tener la capacidad de tener unas normas, unas políticas, unos recursos y pensar en cuál ha de ser el impacto, los resultados que vamos a lograr. Vale la pena mirar un poco lo que tiene que ver con la calidad educativa en Colombia. Creo que lo más actualizado que tenemos e institucionalizado y formalizado es lo que nos muestra nuestro Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026, ¿verdad? En donde nos está diciendo la gran preocupación que debemos tener nosotros por la calidad educativa, porque necesitamos de una mejor sociedad, porque necesitamos de unas mejores condiciones para que tengamos un mejor país. Sin lugar a dudas, la calidad educativa en nuestro país, al igual que en la mayoría de países y los estándares internacionales, nos permite es que a partir de un diagnóstico, a partir de unos indicadores, podemos decir cuál es la calidad educativa, ¿verdad? El índice sintético de calidad educativa nos pregunta cifras, nos pregunta indicadores, nos pregunta cómo estamos en lenguaje, cómo estamos en matemáticas, en lectura crítica, en cualquiera de las áreas que desarrollamos con nuestros estudiantes desde el aula. Y es desde el aula donde de verdad nosotros tenemos que hacer esa calidad educativa que finalmente va a ser evaluada, que finalmente va a ser medida. Nuestro plan nacional nos muestra cómo entre el 2012 y el 2016, para los estudiantes de tercero, quinto y noveno, se ha presentado un mejoramiento para quienes tienen un desempeño satisfactorio y avanzado. Como pueden ver, las cifras nos muestran que mejoramos en lenguaje y que mejoramos en matemáticas. Por supuesto que no estamos mejorando lo que necesitamos para llegar a mejores condiciones de desarrollo como tal, pero bueno, estamos mejorando. Pienso yo muy personalmente que el mejoramiento en lenguaje bien obedece a los resultados que nos ha permitido el Plan Nacional de Lectura. Entonces, vemos cómo sí en la medida que diseñemos estrategias y mecanismos que favorezcan la calidad educativa en el país, logramos mejores resultados como tal. También tenemos aquí los resultados de las pruebas PISA. Tenemos los resultados de los años 2006, 2009, 2012 y 2015, en donde observamos que para el 2015 definitivamente es posible unos incrementos un poco más significativos. Eso es el resultado de que hemos revisado la malla curricular, de que empezamos a incluir los temas del área financiera y económica para los chicos, hablar de emprendimiento, empezar a tener unos contextos que se acerquen cada vez más a los contextos internacionales como tal. Ese plan nacional también nos muestra cuál es
la proyección de la calidad educativa para el país, en donde la gran preocupación está centrada en la calidad, la gratuidad, la investigación y la transparencia en el sistema educativo. Permítanme insistir un poco. Esas condiciones, esas proyecciones van para absolutamente todos los niveles del sistema educativo de nuestro país, es decir, desde la primera infancia hasta la educación superior, hasta esos programas de posgrado, porque definitivamente tenemos que comprobar, nos tenemos que concientizar cada vez más que la calidad educativa ha de ser transversal. No podemos pensar, los que estamos en la educación superior, vamos a decir, no, es que es en la primaria, los que estamos en la secundaria, no, es que también es la primaria, no, es un trabajo mancomunado para que logremos mejores condiciones de calidad, en donde sea posible promover el desarrollo humano, la generación de conocimiento, una educación pertinente, contextualizada a nuestro país. Somos un país que está todavía en vías de desarrollo. Somos un país con unas características propias desde lo social, lo político y lo económico. Entonces necesitamos una educación contextualizada que avance hacia la educación, que avance hacia el logro de un país cada vez mejor. Hablando de un país mejor, pues habrá que partir de un plan de mejoramiento que es el que nos corresponde hacer a nosotros en nuestra institución, que es en ese plan donde empezamos nosotros a rascarnos la cabeza, a pensar cómo hacemos, cómo lo llenamos, bueno, y cuántos desertaron, cuántos perdieron, cómo son los desempeños. Entonces, fíjense, sabemos quienes estamos en este contexto de la educación, porque sé que entre las personas que nos escuchan, no todos son estrictamente rectores o docentes. Hay varias personas que están inquietos con el tema. Entonces, la guía 34 es la guía que nos da el Ministerio de Educación Nacional para decirnos cómo debemos hacer el plan de mejoramiento. Aquí vamos a tomar algunos elementos en aras de decirles y de compartirles cómo los reportes, cómo los datos los vamos a poder articular en ese plan de mejoramiento y cómo nos va a quedar más fácil establecer esos indicadores y lograr los objetivos que nos vamos trazando. Entonces, la inteligencia de datos estará amarrada siempre a ese plan de mejoramiento porque, como les decía hace un rato, lo ideal es que este trabajo para nosotros, los maestros, sea más fácil, que nos preocupemos más por la tarea que tenemos en el aula, por ese proceso de mejoramiento de nuestros estudiantes, de lograr con ellos cada vez mejores seres humanos desde todo punto de vista. ¿Cuál es la estructura de la gestión institucional que necesitamos nosotros en ese plan de mejoramiento? Pues hay una gestión directiva, una gestión administrativa y financiera y la que tiene que ver con la comunidad académica, con la comunidad educativa. No hablamos de un plan de mejoramiento de manera aislada, al igual que en un proceso de autoevaluación. Todos somos actores a la hora de realizar un plan de mejoramiento. Si bien es cierto, está en cabeza del director de planeación, del rector, de la rectora, todos hacemos parte a la hora de conformar ese plan de mejoramiento. Aquí nos vamos a concentrar de pronto básicamente en esta parte académica que es lo que nos convoca en la tarde de hoy. Ver qué tenemos que tener en cuenta en esa parte académica e insisto, cómo vamos a articular esos datos que necesitamos. ¿Qué tenemos que tener en primera instancia? Los objetivos, saber qué es lo que vamos a hacer. ¿Cómo han de ser esos objetivos? Claros, concretos, factibles, alcanzables, por favor. A veces trazamos unos objetivos que definitivamente no es posible lograrlos. Entonces, eso no nos genera sino sinsabores, dolores de cabeza. Entonces, tracemos objetivos que podamos cumplir, que podamos medir ante todo. Cuando nosotros sabemos qué queremos, entonces ya podemos definir qué es lo que vamos a lograr, cuánto vamos a lograr. Vuelven y juegan los números, las cifras. Entonces, si yo tengo un reporte que me indica que el desempeño de mis estudiantes en lectura crítica del grado tercero, del grado quinto, están en mínimo, pues entonces me va a ser mucho más fácil definir las estrategias para llegar a avanzado, ¿verdad? O a satisfactorio en un tiempo determinado.
¿Por qué? Porque yo voy a poder establecer mis indicadores. Pero si yo tengo un reporte que a mí me permite determinar por estudiante, por grado, por tema, por componente, por competencia, me va a ser, insisto, mucho más fácil establecer los indicadores. A este estamos muy abajo, entonces vamos a colocar unas metas mucho más alcanzables con estos indicadores y lo más importante con los indicadores, que podamos ir tomando medidas de ajuste. Entonces, como vamos a ver ahorita, vamos a hablar de la evaluación como tal. Entonces, vamos a ver que si yo tengo evaluaciones que me van generando esta información, pues constantemente voy a poder estar haciendo planes de mejora. Una vez yo tengo los indicadores, como les decía, defino las estrategias. Las estrategias me centran las actividades, asignándole los responsables y el tiempo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de planes, el plan es el foco, la principal preocupación. Debajo del plan grande que tenemos estarán los programas y en los programas estarán los proyectos. Eso es lo que nosotros debemos dejar plasmado, acorde a nuestras circunstancias, a nuestras condiciones, en nuestro plan de mejora. Eso sin lugar a dudas necesita un cronograma y por supuesto unos recursos. ¿Qué necesitamos? ¿Cuánto necesitamos? ¿Cuánto nos cuesta? Porque definimos un programa para bajar la deserción de los estudiantes, especialmente en los estudiantes de grado 10º y 11. Una de las causas que encontramos para esa deserción puede ser la drogadicción, los embarazos en las niñas, cosas por el estilo. Entonces, vamos a necesitar un programa, un conferencista, no sé, N cosas que se ocurren en un colegio y no sé cuánto nos cuesta. ¿Cuál es el presupuesto? Y sin lugar a dudas, cuando tenemos un plan de mejoramiento, es fundamental que lo divulguemos. Para eso están las páginas web, la cartelera, los correos, y se pueden desarrollar múltiples actividades alrededor de esa promoción. Bueno, entonces ya hablamos de ese plan de mejoramiento. ¿Qué buscamos nosotros con ese mejoramiento institucional? Lo primero que necesitamos son los datos. ¿Dónde encontramos los datos? Eminentemente. ¿Y a dónde los tenemos que llevar? A las evaluaciones. ¿Por qué? Porque estos datos son capaces de medirnos los componentes, las competencias, insisto, las áreas, los grupos, los grados, todo. Esos datos son los que nos van a dar las herramientas que van a permitir ese proceso de mejoramiento de la calidad educativa. Si nosotros tenemos herramientas, vamos a diseñar un diagnóstico. Ya con un diagnóstico podremos definir las políticas y los planes de nuestra institución de tal forma que sea mejor. No podríamos hablar de calidad si no tenemos el tema de la evaluación. ¿La evaluación qué busca? Pues el cumplimiento de la meta en términos de la calidad. Que nosotros podamos ver si ese proceso de enseñanza-aprendizaje, si le llega a nuestros estudiantes, si lo logramos. Sin lugar a dudas, esa evaluación debe hacerse bajo los estándares definidos por el Ministerio de Educación Nacional. Debe estar definidos bajo los derechos básicos de aprendizaje, desde una malla curricular, en donde vamos viendo cómo desde las distintas áreas cada tema lo vamos profundizando, ¿verdad? Desarrollando competencias, buscando habilidades, desempeños. Ya no estamos preguntando conceptos puntuales, no. Quienes peinamos las canas o los de mi generación, sí nos tuvimos que aprender las cosas de memoria, pero hoy no, el mundo ha cambiado, ha evolucionado el ser humano y por supuesto la educación, el desarrollo, otro tanto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estamos pensando? ¿Qué nos está preocupando? Pues cómo está llegando el conocimiento, la articulación, pero también la forma como nuestros muchachos pueden aportar, pueden mejorar. Entonces, la evaluación finalmente es la que nos va a medir todo este proceso como tal y nos va a permitir cuantificarla para que la podamos llevar a una DOF académica y con esa DOF académica diseñar estrategias y mecanismos de mejora como tal.
Hablar de evaluación implica hablar del sistema institucional de evaluación de estudiantes, lo que nos plantea el decreto 1075 del 2015, ¿verdad? El decreto nos dice que nos da la libertad de la organización en áreas, la inclusión de asignaturas, es decir, tanto a rectores como a docentes nos permite establecer unos mecanismos para hacer la evaluación. Nos da unas pautas, pero también nos da unas libertades. Por supuesto, nos dice, en ese sistema debe estar consignado cuándo se hacen las evaluaciones, cuáles son esos criterios y demás. A partir de esas condiciones podemos nosotros mencionar las pruebas saber, que vale la pena recordar o decirle a quienes no están, quienes no están en este contexto. A ver, nos dice don William que malla curricular no existe este término en la educación. Bueno, si miramos el decreto, si nos hablan de un currículo, de un proceso curricular, tal vez podemos hacer uso de otro término, pero quise más bien usar el de malla curricular en aras de que sea un poco más comprensivo para todos. Le agradezco a don William su opinión, inclusive muy rico que nos haga la respectiva observación como tal. Bueno, está también el índice sintético de la calidad y todas las pruebas internacionales que están alrededor de las pruebas saber. Aquí tenemos la estructura de la prueba saber 11 que nos plantea el ICFES. Son este número de preguntas, 268 preguntas para que los chicos las respondan durante 9 horas en una jornada completa. ¿Qué necesitamos nosotros para preparar a estos chicos para que no se nos desarticule con absolutamente nada? Entonces, en esos reportes necesitamos la identificación del estudiante. A estos reportes es que queremos concentrar un poco para que veamos las herramientas que nos pueden brindar los software, los sistemas que nos brindan actualmente. Entonces, lo primero es la identificación del estudiante, que a la postre nos los va a caracterizar como tal. ¿Cómo los estamos calificando? De 0 a 500 si estamos hablando de las pruebas saber 11 como tal. Hay una valoración cualitativa que nos ofrecen los reportes con niveles de desempeño. Aquí tenemos precisamente los rangos que nos dice cuáles están en el desempeño de avanzado, de satisfactorio, de mínimo, de insuficiente. Cuando nosotros hacemos esa evaluación de esas pruebas saber, no tenemos solamente el puntaje que a la postre nos da el desempeño, sino que es muy importante conocer cuál es la desviación estándar. O sea, la desviación desde la estadística, nosotros sabemos que nos está indicando qué tan homogéneo es el grupo en determinada variable. En este caso, qué tan homogénea o tan homogéneo es el conocimiento, el desempeño, el saber más exactamente de los estudiantes. ¿Cuál es la desviación ideal? Pues que vaya solamente de 0 al 10%. Es decir, cuando yo divido el grupo, la población, en determinado número de grupos, que todos tengan el mismo saber. Los reportes que más nos brindan el rendimiento académico por área y por estudiante. Entonces, cuando nosotros tenemos un reporte, cuando tenemos la posibilidad de acceder a estos software que hay en el mercado como tal, nos ofrecen el número de la pregunta, la categoría, el puntaje global, el puntaje individual, la desviación, es decir, nos brinda una serie de herramientas que nos van a facilitar el trabajo como tal. Necesitamos gráficas. Si nosotros vemos gráficas, nos va a ser mucho más fácil la interpretación de los resultados, ¿verdad? Va a ser más fácil hacer comparativos por áreas, por años, por instituciones. Nos va a ser más fácil relacionarlo con el país. Los desempeños también por áreas, por estudiantes. Hacer los análisis de desempeño de acuerdo con el decreto, por competencias, por componentes, por temáticas. Por ejemplo, ese es un reporte
que nos ayuda mucho a los maestros, porque cuando yo puedo identificar que mis estudiantes o que la mayoría de mis estudiantes en determinada prueba, la mayoría, por decir algo, el 63% de los estudiantes no contestaron de manera acertada, yo voy a mi prueba, miro el número de la pregunta, con el número de la pregunta identifico el tema, con el tema ya puedo fortalecer esa parte, puedo mirar cuál fue el resultado por componente, por competencia. Los reportes también que me permiten ver cómo están distribuidos los estudiantes por componentes, por competencias, por desempeño en cada una de las áreas, por los diferentes grados como tal. Este índice de dificultad nos ayuda muchísimo también, ¿verdad? Los informes, nosotros necesitamos informes de manera individual, es decir, a cada estudiante le vamos a decir cómo le fue en la evaluación, cómo le fue en la prueba, cuáles fueron los resultados, los vamos a socializar con los docentes, lo vamos a socializar con los padres de familia, vamos a poder mirar el grupo, vamos a poder mirar la institución, que posteriormente eso será lo que nos van a venir a preguntar los auditores, los revisores, es decir, las personas de la Secretaría de Educación que van a venir a trabajar con nosotros, a mirar cómo vamos con ese índice, cómo vamos con los indicadores de prueba saber, quiénes pasaron a las universidades del Estado, si estuviéramos hablando solamente de los chicos de grado 11. Pero todos estos reportes nosotros los podemos tener para absolutamente toda la institución, de tal forma que nos va a facilitar hacer ejercicios como el que tenemos en esta gráfica, un comparativo de pruebas saber en un colegio del año 2016 al 2017. ¿Qué pasó? ¿Qué puntaje obtuvieron los estudiantes en cada una de las áreas? Aquí podemos ver que antes en el 2017 tuvieron una disminución en sus puntajes, como lo vemos en esta gráfica. Aquí la gráfica nos muestra obviamente la parte negativa, en tanto que corresponde este reporte a los resultados que vimos en la gráfica anterior. Es decir, vemos cómo en ciencias sociales fue el área en donde mayor disminución tuvieron en el puntaje de las pruebas. Las desviaciones. Entonces, aquí también tenemos un comparativo de las desviaciones entre el año 2016 y el año 2017. Algo muy importante, y es que estos reportes y que los diseños de estas pruebas y que esta evaluación sea muy parecida a la que tenemos con el ICFES, ¿verdad? Porque finalmente nuestros estudiantes se van a enfrentar a esa prueba con el ICFES como tal. Ya habíamos hablado pues de cómo el desempeño de un colegio, esto lo sacamos de un reporte que nos dice, vean, los estudiantes de grado 11 en determinados porcentajes están con estos desempeños. Aquí hay una forma de cómo se califica. Vamos a los mecanismos, a las actividades que podemos, a las acciones de mejora. Podríamos partir de definir los factores para construir rápidamente una DOF académica. Este es el caso de un colegio, de una institución, pero cada institución nuestra tiene una personalidad. Entonces, pero estos 4 podrían ser como los más generales: los resultados en las evaluaciones, la comunidad académica, el material didáctico y el compromiso docente, el compromiso directivo como tal. Con elementos como el anterior, con una DOFA donde vamos a trabajar la parte cualitativa, vamos a poder definir las fortalezas y las oportunidades de mejora que tenemos. Este cuadrito nos está mostrando el área, entonces vamos a pensar qué pasó con lectura crítica. Vamos a decir que hay fortalezas cuando encontramos que los resultados por competencias y por componentes están por encima del 70% en los resultados de los reportes que logramos. Entonces, tenemos una condición cualitativa y una condición cuantitativa. En la competencia literal tenemos una fortaleza para este grupo que analizamos, porque está por encima del 70% esta competencia que alcanzaron. Es decir, aquí tenemos el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo.
Pero en oportunidades de mejora para la misma área de lectura crítica, tenemos que hay que mejorar desde lo cualitativo en las competencias el campo inferencial, el crítico y el intercontextual. Y en los componentes tenemos que mejorar la parte semántica, sintáctica y pragmática. Entonces, con esto hemos querido significar las herramientas que tenemos para los procesos de mejora que nos lo facilita, los software y toda la tecnología que podemos implementar a nuestra institución. Yo pienso que don José Miguel quiere cerrar esta charla. Muchas gracias. Bueno, alcancé a mirar algunas de las preguntas que hacían algunos de ustedes. Vamos a tener al final respuestas a algunas de las preguntas. Como posiblemente no vamos a poder responder todos, sí les quiero dejar la introducción que esta es una temática pues que abarca muchos otros temas. El objetivo es que este sea simplemente la introducción a lo que es el concepto de inteligencia de datos en el campo educativo, pero vamos a seguir y vamos a continuar con el apoyo de nuestro gran aliado ICDL. Vamos a continuar haciendo mucho más profundización en algunos temas o en esta temática. Para terminar, quiero contarles que Professional Board, con su tema de mejores herramientas en tecnología para la educación, trabaja una herramienta que se llama Quiz Class. Yo leía por ahí algunas de las preguntas y algunos de los comentarios que hacían ustedes en el chat. Por ejemplo, alguien nos preguntaba sobre la ciencia de datos. La ciencia de datos habla de volumen, variedad y velocidad de la información. Entonces, lo que buscamos principalmente no es que los docentes con una capacitación como esta se vuelvan expertos en el manejo de la ciencia de los datos, la inteligencia de datos, el Big Data. Lo que queremos es decirles, hay herramientas que le pueden proporcionar toda esta productividad, un mejoramiento en la información, en lo que hoy no solamente se maneja con las pruebas saber, que es hacer la prueba saber y esperar al siguiente año que nos llegue el resultado para poder hacer un plan de mejoramiento, sino hay herramientas tecnológicas que ya existen en el mercado, como Professional Board, que les brinda a los docentes esa facilidad de, con simplemente una prueba bimestral, un quiz, una prueba diagnóstica, puede identificar las dificultades basado en una información. Eso lo indica por medio de unos reportes. Por ejemplo, esto es un modelo de reporte que hemos realizado, que hacemos, donde se habla de una evaluación y se evalúan las competencias, los componentes y los temas específicos. El índice que ven en este lado derecho de su pantalla de colores, lo que nos indica es el resultado de cuántos estudiantes tuvieron dificultad para contestar basado en esa competencia, en ese componente o en ese tema. Entonces, eso nos va a poder tener una mejor decisión, un mejor plan de mejoramiento y, bueno, por consiguiente, tomar mejores medidas a tiempo, no solamente cuando nos lleguen esos resultados de pruebas saber. Alguien hablaba por ahí, nos contaba dentro del chat que las pruebas saber y el índice sintético no son de confiabilidad porque pueden tener alguna dudosa, en su evaluación puede haber dudas de cómo se obtienen esos resultados. Bueno, les quiero contar que la idea de este webinar es que ustedes tengan la información para que ustedes hagan sus propias pruebas individuales en cada institución. Por ejemplo, Quiz Class Evalúate es una herramienta que permite que usted pueda hacer una evaluación acorde al plan que usted tiene, al currículo que maneja o a la malla curricular o a su plan de estudio que maneja dentro de la institución y así pues permite llevar su propio estándar de acuerdo al estándar que tenga cada institución. Otro de los reportes que nos puede brindar nuestra herramienta es, por ejemplo, en este caso que nos da el índice percentil, o lo que ya hablamos dentro de las pruebas saber, quintil, perdón. Quintil, afortunadamente tengo aquí a mi asesora pedagógica. Perdón, un segundito, José Miguel. Es más, la prueba saber, el ICFES nos mide por quintiles, pero nosotros con los reportes podemos tener inclusive percentiles, que nos permite inclusive ver de mejor forma qué tanto le falta a nuestro estudiante para llegar al 100% en todo su proceso. Exacto. William, tienes toda la razón y qué rico que nos lo cuentes y me lo recuerdes.
Google también tiene algunas herramientas. Desafortunadamente, lo que hemos evidenciado en las pruebas que hemos hecho y digamos que en ese análisis y en ese estudio de las instituciones educativas, a hoy, y alguien lo mencionaba, en el sector rural o en sectores donde no se tiene la información tan a la mano, desafortunadamente un docente es complejo que tenga el manejo de este tipo de herramientas como Google, o en muchas ocasiones la misma labor docente no permiten que él pueda utilizar estas herramientas porque le involucran demasiado trabajo propio. Las herramientas que nosotros manejamos tienen un comentario para don William, muchísimas gracias. Pero lo que buscamos con todos estos reportes y todos estos análisis, además de lo que nos ofrece Google, es la eficacia, el análisis, el tener una ayuda, un aporte, de tal forma que el maestro se ocupe más de su proceso de enseñanza-aprendizaje que más en todo este otro proceso de construir una prueba, de medirla, de fijarse qué niño cuáles me respondieron más, cuáles me respondieron menos. La verdad es que estos reportes son de gran ayuda, sin dejar de lado, por supuesto, lo que nos podría ofrecer no solamente Google, la Moodle también nos ofrece una cantidad de espacios y oportunidades para subir archivos, para calificar, porque con la Moodle también calificamos, y sin lugar a dudas, la Moodle también es una oportunidad, una opción gratuita. Hay que pagar una cosa poquita por la instalación, pero nos ofrece herramientas muy valiosas. Correcto, muchas gracias. Entonces, ya para terminar, les quiero mostrar un último reporte. Quiero contarles, por ejemplo, que Quiz Class Evalúate, la herramienta de Professional Board, maneja hasta más de 120 reportes que puede generar de acuerdo a la necesidad de la institución, también a la curiosidad del docente y principalmente dándole una gran herramienta a directivos, coordinadores y directivos que pueden también llevar un control, un seguimiento, digamos, para esos planes de mejoramiento y tomar mejores decisiones. Esa es una de las grandes ventajas. Por ejemplo, acá estamos viendo una evaluación final de periodo donde nos dice, digamos, en qué posición y qué porcentaje de esos estudiantes se encuentran en esos rangos o esas posiciones, permitiendo identificar no solamente la dificultad en la competencia, sino en un tema específico o en un componente específico, digamos, dentro de las evaluaciones. Una de las grandes ventajas de las plataformas, y digamos que esta plataforma que les estoy mencionando, que es, digamos, la que más tendencia y en este momento la que viene más fuerte con esta herramienta, es que permite que el docente pueda en un momento determinado generar sus propias evaluaciones o generar evaluaciones automáticas de acuerdo a los estándares más altos, ¿sí? Sé que van a haber muchas más preguntas. Queríamos contarles un poquito y hacer una introducción al tema de la inteligencia de datos. Queríamos acercarlos a esta temática con una gran herramienta que empezamos a trabajar muy fuertemente y que queremos llevar. Si usted es docente, tenemos y nos gustaría que nos escríbanos, solicítenos pruebas piloto, no hay problema, en ese caso podemos hacerlo y desarrollarlo. Muchísimas gracias a ustedes y principalmente quiero dejarlos con Carolina, que les va a hacer últimas preguntas puntuales y agradecerles pues a ICDL Colombia, nuestro aliado que nos permite este webinar en este momento. Carolina, los dejo contigo, gracias. Gracias, Aide, gracias, José Miguel. Vamos a dedicar estos últimos 10 minuticos que tenemos de webinar para contestar esas preguntas que nos han hecho a lo largo del evento. Muchas gracias a todos por participar, por sus comentarios. Iniciamos con una que me encuentro por acá de Luis Carlos Caicedo. ¿Cómo utilizar instrumentos y medios del Data Science? Luis Carlos, ¿cómo me recuerdas? Discúlpame, se me fue un momento por acá y la pregunta es... ¿Cómo utilizar instrumentos y medios del Data Science? Bueno, principalmente los instrumentos del Data Science tienen que ver con todo lo que es la recopilación de los datos, de la información. Esa recopilación de los datos, el docente o en el campo educativo se recogen por medio de una evaluación. Lo mencionaba hace un momento, usted puede evaluar por medio de componentes, de temas o de competencias o de unos logros específicos. Al recoger esa información, en el caso nuestro, por ejemplo, nuestro aplicativo, lo que hace es que el software recoge toda esa información
y la contextualiza o la resume en unos reportes que le entrega al docente y al directivo en toda la base, digamos que en todos los reportes más claros y concisos, incluso gráficos. A ver, yo le complemento, don Luis Carlos. A ver, es que lo que buscamos, más que manejar un Excel, es todo el proceso académico, la evaluación, es decir, la pregunta debe estar debidamente formulada de tal forma que pueda evaluar el desempeño mediante las competencias y los componentes a través de un tema para que podamos cumplir con los estándares que nos exige el ministerio, ¿verdad? Y como es decir, le hacemos una pregunta adecuada que tiene las opciones de respuesta. En el cuadro que mostrábamos hace un momento, aquí, por ejemplo, en este cuadro, entonces, aquí encontramos que el estudiante Pedro Pérez, con este componente, en este tema, en estas competencias, respondieron esta opción de pregunta. Entonces, así se va alimentando. Si usted lo va a hacer en un Excel, pues déjeme decirle que sí, no es fácil. No es tan fácil compilar toda esta información en un Excel, mientras que esto parte inclusive de la misma elaboración de la pregunta con las opciones de respuesta para que la información se pueda procesar y pueda ser utilizada en el proceso educativo. Tengo otra pregunta que nos hace Ricardo Jesús, cuando Aide, tú estabas hablando de calidad en la educación, y es, ¿qué se puede hacer para mejorar la calidad educativa en el sector rural cuando no hay desde el gobierno nacional una política de educación rural? Esa sí es una pregunta muy difícil. La verdad, creo que es trabajar con las herramientas que tenemos. Es muy difícil, no soy la idónea en el tema, porque por el contrario, me uno a usted, a su propuesta, porque he tenido que trabajar y apoyar instituciones educativas eminentemente rurales, con este tema de escuela nueva, en donde una maestra con grandes dificultades atiende a chicos de primero, segundo, cuarto, quinto grado. La verdad es que tenemos que ser los maestros un tanto creativos, porque también hemos visto muchos casos supremamente exitosos de maestras que logran con sus estudiantes llegar a Red Calls y a presentar proyectos muy valiosos desde la ruralidad como tal. Pero me identifico con usted, tiene usted absolutamente toda la razón para trabajar con esto. Nosotros también tenemos un compromiso social, entonces es mirar cómo podemos de pronto ayudar, buscar apoyos en la ruralidad. Los maestros, los rectores pueden tener apoyo con las cooperativas en algunos casos, pero la verdad es la pregunta que usted me hace, habría que preguntarle tal vez a la ministra. Gracias, Aide. Damaso González también nos pregunta, ¿la generación de datos de los egresados es importante también para los avances institucionales? Claro. Sí, sí, claro, por supuesto. Estos reportes nos permitirán ir acumulando. Por decir un ejemplo, en Prueba Saber 11, los chicos obtuvieron estos resultados este año. Obviamente que los resultados son de otros estudiantes, pero sí son de la institución. Sí son de la institución, de esos egresados. Y de esos egresados nos interesa no solamente los resultados de las pruebas, saber dónde se ubican, quiénes pasan. Por ejemplo, es un indicador importante. De mis estudiantes de grado 11, ¿cuántos pasaron a las universidades del Estado, por ejemplo? Listo, por acá tengo a Luis Carlos Salcedo. Él nos hace un comentario, es que para muchas instituciones existe la limitación del offline. ¿Qué herramientas fuera de Excel o SPSS podemos conversar? Y me uno a John Jairo Santa, los que puedan enviarme herramientas para el análisis de datos, nos deja ahí su correo. Y para finalizar, John Jairo pregunta, ¿cómo tener acceso a estas herramientas que hagan el análisis de los resultados de las pruebas externas e internas de la institución educativa? Bueno, John Jairo, principalmente hay herramientas gratuitas, como lo mencionaba hace un momento
William, como las herramientas de Google, que generan muchísimo más trabajo para el docente, pero que son una herramienta productiva también. Pero hay herramientas, por ejemplo, como las que trabajamos en este momento con Quiz Class Evalúate. Podemos mostrarte la herramienta para que conozcas un poco de qué se trata, cómo se trata. Nos gustaría que nos enviaras o nos dejaras tu información, tus datos, para contactarnos contigo y darte acceso a conocer las herramientas principalmente, que es lo que queremos con este webinar. Dar a conocer que hay herramientas que pueden ayudar al mejoramiento de la calidad educativa, al mejoramiento de la productividad del docente, que hoy tiene que hacer múltiples labores y que la tecnología le puede ayudar como una herramienta fundamental en el manejo de esa información para el mejoramiento de su calidad también. ¿Listo? ¿Tenemos más preguntas? No. No tenemos más preguntas, así que yo creo que de esta forma damos por terminado el webinar del día de hoy. Muchas gracias a Aide, muchas gracias José Miguel. También gracias a todas las personas que participaron con nosotros con sus comentarios y con sus preguntas. Nos estaban preguntando también sobre las memorias del evento. Estas les llegarán vía correo electrónico, correo que nos entregaron el día de hoy. Y nosotros pues seguiremos generando y creando estos espacios de conversación y de discusión para con todos los docentes y todas las instituciones educativas seguir conversando sobre innovación y temas de TIC para la educación. Así que a los participantes, por favor, si tienen preguntas adicionales que quizás no alcanzamos a contestar en este espacio, para que por favor nos las hagan llegar a través de redes sociales, pueden utilizar el hashtag webinarsICDL. Y síganos en redes para conocer los próximos webinars que vamos a tener y los eventos que tenemos pensado para todos ustedes. Así que Aide, José Miguel, muchas gracias y a todos nos vemos en un próximo video. A ti, Carolina, y a todos, muchas gracias. Gracias a todos por participar, que esté muy bien.